Buenas noches, bienvenidos. Estaremos una semana con una conferencia de la International Business Certification. Es un programa de la WBS que va desarrollándose poco a poco. Esta semana vamos a tener 8 invitados con unos temas muy interesantes. Para dar apertura, llamamos al presidente de la WS, Xavi Herrera. Buenas noches. Hola Sonia, muy buenas noches, ¿cómo estás? Qué bonito verte por acá en este bonito espacio. Iniciamos hoy un programa que es bien impactante para nuestra organización, bien bonito. Ha estado dentro de nuestra parrilla de programas hace más o menos unos 6 años. Realmente llevamos sin ejecutarlo unos 2 añitos más, pero bueno, arrancamos con toda la fuerza y tenemos unos invitados que realmente me siento muy orgulloso, me siento muy honrado de contar con ellos en este espacio. eh, para contarles a todos los que nos están escuchando en este momento, o tal vez los que vean después este programa, y los que están inscritos también. Estas conferencias pues son como la apertura que tenemos por una certificación internacional un poco más grande. Tenemos ciertos beneficios, las personas que se inscriban o las personas que ya han dado como su intención de participar. Entonces, una vez diligencien su formulario y todo eso, podrán ingresar a esta sala, podrán conversar un ratito con los conferencistas y tendrán beneficios más adelante para poder participar con descuento dentro de la certificación, dentro del diplomado que nosotros hemos ya programado para todas las actividades que tenemos. Van a ser 4 días bastante emotivos con mucho contenido. Son profesionales que tienen un conocimiento muy grande y pueden aportar demasiado en conocimiento para lo que queremos hacer y lo que estamos haciendo. Entonces tenemos participantes que vienen de España, de México, Venezuela, eh, Paraguay y son más o menos bueno, Perú también está por allí, tenemos un conferencista de este país y pues va a estar muy emocionante, realmente tiene mucho contenido, tiene mucho valor lo que nosotros queremos entregar en este primer paso que tenemos de certificación, que como les digo, es el primer espacio de acercamiento que tenemos hacia ustedes y luego tendremos ya nuestro diplomado en certificación internacional de negocios que está buenísimo, ¿no? Aparte que tenemos aval de universidades, es decir, nuestro programa cuenta con aval universitario y pues podemos entregar una doble titulación para lo que estamos desarrollando. Entonces, no le quiero quitar más el tiempo a nuestros conferencistas porque si no aquí me quedo hablando mucho tiempo. Eh, Personalmente estaré presentando mi conferencia el próximo viernes, entonces nos veremos el viernes y yo les cedo el espacio entonces a nuestros conferencistas para que se vayan presentando y vayan dando su apertura. Entonces, Sonia, muchas gracias. El espacio es tuyo. Muchas gracias, Xavi. Vamos a iniciar con uno de los conferencistas con un tema bastante importante, Mario Elsener. Leeré un poquito de lo que es su currículum para no extendernos. Maestría en Alta Dirección y Negocios Internacionales, diplomado en e-commerce. ¿Cuál es la trayectoria resumida? Valga, valga la aclaración, Senior Director para Energy Holding, Nordland, México, Brasil y Andino, cerca de 25 años de experiencia, desde el 2003 hasta el 2025, o sea, es actual. Damos la bienvenida a Mario. Es todo tuyo, Mario. Te escuchamos. Vamos a estar acá deleitándonos con todo lo que tenés para contarnos. Somos todos oídos. Vale, pues Bienvenido, Mario. muchísimas gracias. Pues bueno, nada más voy a compartirles la pantalla de una breve presentación que tengo preparada para ustedes del tema que quiero compartir con ustedes el día de hoy. No sé si ya la vean. ¿Estamos todos ok con la presentación? ¿Se ve Sí, bien? ya se ve, Mario. Perfecto. Perfecto. Bueno, pues antes de empezar, el tema de hoy es ser incómodo, es el nuevo liderazgo. Pero antes de empezar, me gustaría hacerles una pregunta, ¿no? Y obviamente no tengo interacción con todo el mundo, pero haría como que levanten la mano.
La pregunta es, ¿quién quiere ser de verdad en esta vida un líder exitoso con sus equipos? Yo creo que casi todos queremos ser exitosos. Muy pocas personas y las menos son las que se quedan con la mano abajo, porque todos aspiramos a ser grandes, esperemos a ser, sobre todo en nuestros giros, ya sea de negocios, ya sea interacción con nuestras comunidades o lo que sea. Creo que al final del día muchos tenemos esta ambición. Pero, como siempre les he dicho, esta no es la pregunta. Esta no es la pregunta correcta, porque claro, todos queremos ser. Pero la pregunta que hoy en día los líderes modernos nos tenemos que hacer es, ¿cuánto cuesta ser un líder exitoso en estos días? ¿Cuánto es el costo? Pero no hablo del costo de dinero, de cuánto estoy pagando por llegar a ser un líder exitoso. No, el precio es otro. El precio que hoy pagamos es noches sin dormir, angustia, estar contestando mails las 24 horas del día, tener mucho desgaste, estrés, preocupaciones en exceso. Ese es el costo que hoy vivimos y no nos damos cuenta. Queremos ser los líderes o las líderes perfectas de todos nuestros equipos. Aspiramos a ser esta imagen que se ha construido y que existe de lo que significa ser un líder perfecto, porque tantito te mueves a la izquierda y te señalan y te etiquetan como alguien tóxico. Pero, ¿de dónde viene todo esto? Viene de las falsas creencias que se van a crear. Por eso yo hoy, el día de hoy, sorprendentemente no les vengo a hablar de cómo ser unos líderes perfectos o unas líderes perfectas, porque yo tampoco me considero uno. Hoy les vengo a dar más una receta de cómo ser un líder y no romperse en el camino, porque tristemente eso, para eso no nos enseñan, no nadie nos enseña a liderar y ya que estamos a cargo de equipos, nadie nos dice cómo manejar esta situación, cómo manejar nuestro estrés, cómo crecer sin destruir, cómo no volverse tóxico en el camino. Y les voy a contar un poco el viaje que creo que existe en el liderazgo moderno en estos días que nos lleva a tener más jefes tóxicos de los que creemos o que queremos y parte desde esta idea de qué es un líder, ¿no? Cuando ustedes visualizan o pensamos en el líder o la líder perfecta, pues nos vienen muchas cosas a la cabeza, pero esto es lo que nos han hecho creer. Lo más importante es que siempre están todos de buen humor, ¿no? O sea, no hay líder que se moleste, todos tiempo estamos contentos y de buen humor. Eso está lejos de ser cierto. Y que bueno, también los líderes o las líderes tienen todas las respuestas, ¿no? Somos Google, Wikipedia, el viejo chat GPT, ¿no? Nos preguntan de astronomía y sabemos de astronomía. Porque no podemos demostrar vulnerabilidad, tenemos que ser estas enciclopedias ambulantes que teníamos que tener todas las respuestas, porque si no, no estábamos listos para ser líderes de ese grupo. O que popularidad era nuestra esencia, no le podíamos caer mal a nadie, todas las decisiones que tomáramos tenían que agradarle a todo el mundo, no podíamos tomar decisiones que cuestionaran algo o que ocasionaran algún tipo de roce, para nada. O mejor aún, ¿no? Los líderes o las líderes modernas no cometen errores. Dios, o sea, no se aprende del error porque no cometemos errores. Somos tan perfectos y tan lindos. Que incluso hasta decimos que los líderes nacen disponibles para nuestros equipos. ¿Eh? Si alguien me necesita, yo estoy acá a tu servicio, porque estoy enfocado en atención al cliente, atención a mi equipo, atención a mi jefe y atención al clima y a mi suegra y a todo el mundo que necesite de mis servicios. Y lo mejor, nunca me molesto, porque siempre estoy de buenas y esto significa que tengo un positivismo total, siempre motivado, nunca tengo un mal día y estoy tan motivado que aparte puedo motivar a 200 personas al mismo tiempo y no sentir un golpe. Bueno, todo esto es lo que nos hacen creer, porque si no somos así, esto no es Y las una cosas que antes servían inspiración. ya no funcionan. He visto a un montón de gurús que crecieron sus cuentas hace años y te dan consejos que funcionaban antes, pero que ya no sirven. Y si has intentado seguir estos consejos, como por ejemplo publicar a cierta hora, usar hashtags, utilizar formatos, o simplemente copiar ideas de otros que te has dado cuenta que no funcionan, es simplemente por eso. Bueno, Y es completamente normal porque Instagram ha cambiado Lucy, tu muchísimo más que esto. micrófono, por La frustración favor. que todo el mundo siente con gracias. ¿Y por qué sucede esto? Bueno, sucede porque al final del día nos han hecho creer que los líderes son superhéroes. Tan es así que cuando te les preguntan, el líder nace, ¿no? Y ya sea hombre o mujer, tienen estas habilidades que nacieron con ellas, que los han hecho perfectos, casi perfectos, y por eso visualizamos al líder
con esta imagen. O si bien nos va, los líderes se hacen, ¿no? Que esa es como que la justificación para los que caemos a un puesto y no nos sentimos líderes. Porque déjame decirles algo, nadie se va a sentir líder porque nadie está listo para eso. Ser bueno en un área o en tu trabajo, cuando te dan a cargo un equipo, tus habilidades tienen que cambiar y no es lo mismo ser bueno en tu trabajo que ser un buen líder de un equipo y aparte hacer que esa gente haga su trabajo igual y tú hacerte responsable sin tener que hacerlo todo tú. Ese cambio es muy difícil. Por eso este mensaje de liderazgo moderno no es inspirador. Muchas veces es una losa que pesa y por eso les hago a muchos la analogía de lo que para mí es el nuevo liderazgo. Las personas hoy en día, los líderes, son como un hielo, como una capa de hielo muy gruesa, estos grandes glaciares, por decirlo de alguna manera, que se ven muy sólidos y cuando ustedes lo ven son imponentes, ¿no? Se ven esas capas fuertes de hielo que en muchos casos pueden aguantar hasta vehículos que pasan por encima porque son muy fuertes. Pero lo que no nos dicen es que el hielo también tiene grietas invisibles y muchas veces estas grietas son las que hacen que se cuartee y el hielo se rompa. Y eso nos pasa a los líderes modernos, porque los líderes modernos no explotan de un día para otro. No es que digas, este líder ya está, no, o sea, no, vamos en un viaje de desgaste que no nos damos cuenta, que empieza con algunos dolores, que empieza con algún desgaste, estrés crónico, pum, pum, y hoy es la palabra de moda que es burnout, que ya estoy reventado. Bueno, no ya estás reventado, eso es lo mejor que te puede pasar, porque en estos momentos la mayoría de la gente se fractura en silencio y no necesariamente es el burnout. O sea, los rompimientos de nuestro liderazgo suceden en muchos aspectos. Suceden desde el físico, que es lo más normal, que por lo menos fue mi caso, o puede suceder que no veas a tu familia, o que te divorcies, o que tengas problemas de todo tipo y que tú has estado pateando estos problemas por estar fingiendo ser un líder perfecto. Y todo nace de la peor mentira que nos contaron o que se cuenta en estos tiempos, ¿no? Así como el atajo al éxito en el caso de liderazgo, para mí la peor mentira es que el líder perfecto existe, ¿no? O la líder perfecta existe. Yo creo que no existe. Y esta idea conceptual de que tenemos que llenar los zapatos de un líder extraordinario, una líder extraordinaria, nos ha vuelto muy vulnerables persiguiendo esta imagen o este personaje que nos lleva a volvernos tóxicos en este viaje. ¿Y por qué se los cuento? Porque pues, yo también fingí y traté de ser el líder perfecto, no se los cuento por ninguna otra razón, que yo fui tóxico mucho tiempo, tóxico conmigo, era una persona que cuando yo estaba creciendo, en mi cultura o en mi edad, pues ya tengo los 50, a nosotros nos educaron con la ley del esfuerzo, que más se matara trabajando, que te esforzaras demasiado, e ibas a lograr grandes cosas y que el único camino era tener una gran actitud, ¿no? Porque actitud es lo que te mete al partido y que es la ley de mucho trabajo y que no podemos ser débiles, que teníamos que ser súper fuertes, que todo podíamos, trabajar muchísimo y que tarde o temprano la vida te iba a recompensar. Y sí, yo cuando tenía 30 años, durante 10 años hasta mis 40, apliqué esa. Y no les voy a mentir, llegué a estar en una posición de liderazgo para México importante. Yo nunca me imaginé, yo soy una pequeña ciudad de México y nunca me imaginé tener que iba yo a llegar o aspiraba yo a llegar a una posición nacional comercial. Ni en mi sueño más guajiro me lo hubiera imaginado. Pero con base a mucho trabajo, mucho esfuerzo, me muevo a la Ciudad de México, que es una ciudad imponente, yo de provincia o de afuera de la Ciudad de México, empiezo a competir, a trabajar muchísimo, sacrifico muchísimas cosas familiares, personales, etapa con los hijos, pero yo estaba obsesionado en construir un futuro y el costo era competir y ganar. Y en esa competencia de ese futuro, pues uno a veces olvida y pierde su presente, que fue un poco lo que me pasó a mí. Pero al final llegué, ¿no? Y llegué en el 2014 a mi primera dirección nacional de ventas comercial de productos de consumo masivo, una multinacional muy importante en el país, con marcas muy reconocidas. Y bueno, estaba yo en mi éxito y me iba a tomar mis primeras vacaciones después de casi 15 años, ¿no? Las primeras vacaciones que a mi mujer le iba a llevar en mi aniversario de bodas, precisamente porque ya era momento de disfrutar.
Yo no me estaba muy cómodo porque me iba a ir muchos días de vacaciones, 7. Era como que nunca lo había hecho. Estaba yo preocupado por todos los pendientes que iba a dejar, todas las juntas. Siempre hay una bronca, siempre había crisis. Y en esas múltiples juntas de esa semana previa a irme, como todos, pues estaba yo dejando todos los pendientes y ahí me empezó a dar un dolor en la parte estomacal, ¿no? Y como que medio quejé y le dije a mi jefe, oye, como que me duele un poquito por acá. Y mi jefe se volteó y me dijo, oye, Mario, pero a ti nunca te duele nada. Quién sabe de qué estás hecho, pero a ti tú nunca te enfermas. Le dije, no, sí, seguro que es el estrés del último día, porque para esto, pues yo tenía colitis, gastritis, suegritis y todo, porque pues fumaba 2 cajetillas al día, tomaba café todo el tiempo, los hábitos de alimentación no eran lo mío. Y era un workaholic, como se puede definir. Buena onda, ¿no? Como he dicho, que uno trata de ser buena persona, pero pues sí era un obsesivo con el trabajo, porque era la receta que a mí me funcionaba para llegar al éxito. Y bueno, durante esta etapa empecé a sentir el dolor, llego en la noche a mi casa, nos íbamos a ir de viaje en unos días, y al día siguiente el dolor era insoportable, así que me paro y le digo a mi esposa, creo que me voy a ir a que me chequen tantito, ¿no? Y esa revisión tantita terminé llegando al hospital, urgencias me recibe, me dice, no sé cómo llegó usted parado, ¿no? Tenía yo una inflamación, marca acme, como se dice, en el intestino. Me acuerdo que el doctor Carrera que me recibió me ve y ve todos mis análisis y me dice, bueno, te tengo una buena y una mala. Y le digo, ¿cómo? ¿Cómo que una buena y una mala? Pues dígame la buena al menos, porque pues esto me está matando. Y me dice, mira, la buena es que no te vas a morir, ¿no? Eso estamos claros que esto no es una enfermedad que pueda llevar a una consecuencia más grave. Lo malo es que tienes una enfermedad de un hombre de 60 años. Y la pregunta que te tienes que hacer, Mario, me dijo, es si tú puedes seguir haciendo lo que estás haciendo durante 10, 15 años, porque a este ritmo no vas a llegar. Y la verdad es que me caló. Me caló porque fue un mensaje de que mi cuerpo me estaba diciendo que ya no estaba aguantando y sí me hizo pensar. ¿Por qué? Porque dices, oye, acabo de llegar al puesto que tanto había querido, ¿no? Pero por lo mismo no me podía dar el lujo de bajar la guardia porque pues todo el mundo quería quitarme ese puesto. Tenía que trabajar más, no me podía dar el lujo de enfermarme. De por sí me estaba yendo de vacaciones. Y lo peor del caso es que nunca me preocupé ni siquiera por mi salud. En ese momento lo único que estaba pasando por mi cabeza era culpa. Culpa de que esto me iba a ocasionar estar 10 días fuera de la oficina, que ya no iba a contestar los mails, que aparte no podía fumar. O sea, y un montón de cosas que pasaban por mi cabeza, pero no la estaba yo manejando bien. Mi esposa se pone firme y me dice, no hay manera, nos tenemos que ir de vacaciones, ¿ves cómo le haces? Me quedé 15 días en el hospital y después de ahí me fui la semana que le debía yo a mi esposa para irme de vacaciones y como se imaginarán, yo no la estaba pasando bien, entre la culpa, el dolor y todo, por suerte logro irme de vacaciones y ahí mi esposa me dice, tienes que cambiar, porque esto no lo vas a poder seguir aguantando. Y como todos, ¿no? Yo culpaba que si la dinámica de la compañía, que si la economía, que si el clima de Marte. Siempre tenía una excusa y ponía y responsabilizaba a todo el mundo de que no podía yo cambiar, porque si cambiaba, el mundo no iba a cambiar y yo por eso tenía que ser esta persona, ¿no? Y bueno, fue un viaje para mí porque cuando ya tenía el ultimátum de que no iba a poder hacerlo, tuve que hacer dos cosas. Uno, para empezar, decidí aceptar que dejar de fingir que yo podía con todo. O sea, tenía que entender que no estaba yo pudiendo. Y dos, y acá es donde viene lo más difícil, que me incomodé, ¿no? Y la incomodidad para mí no es volverte tóxico con el mundo, es volverte primero tóxico, primero cuestionarte a ti, perdón. Cuestionarte a ti y decir, ok, si el mundo no cambia, no va a cambiar, ¿qué es lo que tengo que hacer yo diferente? Porque si quiero seguir teniendo esos resultados o quiero poder hacerlo, que hay mucha gente que puede, hay algo que yo no estoy haciendo o de lo que yo siempre creí que era el liderazgo perfecto, que no lo es lo que me está arrastrando hoy a este desgaste y que no estoy pudiendo. Y por eso tuve que cambiar y durante ese año, que fue un año difícil, fue un año de mucha aceptación de mi parte, porque yo me tenía que responsabilizar de que yo estaba haciendo malas cosas, empezar a abrir los ojos, empezar a cuestionar que a pesar de que tenía resultados exitosos en el corto plazo, no iba a poder mantener ese ritmo
fue una etapa de introspección que llegué a cambiar mi estilo de liderazgo. Y ahí es cuando empecé a definir que habían para mí dos estilos, ¿no? O sea, porque hay 18. Si usted se mete uno a buscar en Google, pues te va a aparecer que si democrático, autocrático, y eso está lindo desde la teoría, pero a la hora de ejecutar los golpes de la vida no está tan fácil. Entonces yo los separé de dos maneras y esto es muy mi definición. Una que es lo que yo llamo liderazgo de estatus, que defiendes esta posición de líder, de que todo el mundo tiene que saber que tú eres esta figura jerárquica. ¿Y cómo lo lograbas? Pues todo se construye detrás del gran líder, que es lo que decía en un principio, esta imagen del liderazgo perfecto, que los líderes no pueden cometer errores, que todos queremos llenar estos zapatos y este gran líder tiene la responsabilidad de conseguir siempre resultados, ¿no? Y en los que han trabajado en compañías multinacionales saben, bueno, están familiares que es obsesivo el tema de conseguir resultados. Cada mes termina y tienes que buscar el resultado del que sigue y el trimestre y no paras, ¿no? Y así es todo el tiempo y siempre hay crecimiento y siempre hay desgaste y no va a parar nunca. Y llega un momento que empiezas por conseguir resultados, no te importa cómo los consigues, el desgaste que te lleva a ti y a tu equipo. Porque por muy buena gente que tú seas, aún así te estás llevando a todo el mundo entre las patas, como decimos acá en México. Por eso después tienes empleados, literalmente, que son herramientas para conseguir los resultados, para que el gran líder siga sobreviviendo y siga teniendo esta figura heroica, ¿no? Ese es el liderazgo que desde mi óptica existía, por lo menos es lo que yo logré mapear. Y de ahí dije, ok, vamos a tener que cambiar todo porque esto no está funcionando, por lo menos no funciona para mí. Y de ahí desarrollo lo que yo llamo hoy filosofía del liderazgo de impacto, que es, ok, en lugar de enfocarte en resultados, vamos a enfocarnos en impacto. Pero para lograr impacto a largo plazo y que sin que yo me desgaste, porque mi definición de líder moderno es la persona que logra mucho impacto sin el desgaste. Esa es para mí la definición del líder moderno. Y es a través de personas. Si tú te enfocas en las personas crean entornos, no tú, y estos entornos son los que generan los resultados sostenibles en el tiempo. No hay otra manera. Claro, luchas contra un cortoplacismo sexy que tenemos hoy en día, contra un largoplacismo, pero muy sostenible en el tiempo. Y claro, en el de resultados yo no tenía tiempo ni de explicar, y ahorita voy a contarles una historia. Y en el otro era decir y decir. O sea, ¿por qué? Porque en uno se construye y en otro se llega. Esta es la nueva filosofía, incluso la plasmo tan es así que he construido un libro y es la que les comparto si le quieren tomar una foto y sería bueno incluso si los tienen, compartan en redes sociales, porque esta filosofía para mí es actuando como una persona de impacto, enfocado a generar cambios desde adentro para afuera, no esperando que el mundo cambie. Uno tiene que colocar a las personas primero en el centro, a las cuales tú les tienes que dar tu apoyo. Cuando estamos en un universo hoy, en un metaverso, de que solo estamos esperando recibir a cambio, ¿qué voy a ganar yo? ¿Qué gano yo? Esta mentalidad tiene que cambiar. Tú tienes que volverte una persona para enfocarte en ayudar, apoyar, para que las personas logren el éxito. Construyes un equipo legendario que no son equipos de alto rendimiento, ¿no? Porque imagínense, hasta el nombre, alto rendimiento, resultados. No, acá es de leyenda, porque son equipos que no están compitiendo. Tan es así, en Latinoamérica competimos todo el tiempo, por eso ni siquiera trabajamos como equipo. Les decía una vez que estaba yo con un equipo de ventas, les decía, ni son equipo de ventas, porque cada uno llega a su cuota y ahí se queda, y el equipo no llega. No estamos trabajando como equipo, estamos trabajando a nivel individual porque cada quien está cuidando que no le suba más la cuota y el número, etcétera. Entonces no es un equipo, cada quien trabaja de manera independiente. Un equipo de leyenda trabaja para un gol común y ya que gane el equipo, ganamos todos. Y acá hay una parte importante en esta filosofía, que también hay una planificación. No nada más es reclutar talento, transformar talento, es también trabajar de manera ordenada para evitar desgastes, porque esto es lo que genera un cambio sostenible en el tiempo y haces lo que yo llamo que es hacer la diferencia. Y la diferencia permea, se vuelve una cultura, un cambio en el mundo. Dicho eso, quiero compartirles lo que yo llamo la curva del líder que existe, ¿no? Porque todo parte de que somos unos líderes impostores, que empezamos con un personaje y el que me diga que no, me miente, porque a nadie nos enseñan a liderar, nos ponen en los puestos y no tenemos ni idea. Todos hablamos, pero no sabemos comunicar. Todos delegamos, pero no delegamos bien. Todos comemos, pero no comemos bien, ¿no? Entonces, estas habilidades las aprendemos empíricamente, como buenamente lo leímos en un post de Instagram. Creemos que la retroalimentación perfecta es la del sándwich,
cuando no necesariamente es la mejor. Y como queremos llenar estos zapatos, fingimos. Y fingimos, queremos aparentar que somos un líder y en ese momento nos desgastamos sosteniendo una imagen. Y como estamos a la defensiva en lugar de una mentalidad de crecimiento, dejamos de crecer por lo mismo. Porque si te dicen que cometes un error, tú no lo quieres aceptar porque estás defendiendo un personaje. Y eso nos cuesta el crecimiento. Es irónico, pero cuando deberíamos estar aprendiendo, estamos defendiendo. Que eso nos lleva a que nos fracturemos, que fue lo que me pasó a mí en el vivir esta filosofía, en esta mentalidad de ganador, te cuesta. Y cuando te das cuenta, terminas fracturado y como les dije, no necesariamente era físico, a lo mejor es familiar, cuando te das cuenta ya no tienes hijos, ya no los ves, ya no los conociste, porque yo vivía viajando 4 semanas de 4. Y tienes que entrar en esta parte de ser un líder incómodo, que es un líder que empieza a cuestionar, empieza a decir, oye, eso no está bien, oye, ¿por qué no lo hacemos de manera diferente? ¿Por qué no cambiamos el sistema? ¿Por qué no cambiamos como lo hemos hecho antes? Y esta parte no es popular, porque cuando empiezas a cuestionar el siempre se ha hecho así, o empiezas a cuestionarte para adentro, pues a la gente y a nosotros no nos gusta. Pero si no te haces responsable en esta etapa de tu vida y te incomodas, no puedes mutar a la que sigue, que es volverte un líder impactante, en el cual ya no necesitas demostrar. Has trabajado a través de gente y tú ya no eres relevante, el equipo es lo relevante. Y es un poquito lo que les voy a contar acá, porque al final pues, todos somos impostores en una etapa de nuestra vida. Yo fui un impostor y yo fui de así marca Acme y lo incongruente de esto es que cuando yo era exitoso era cuando era más tóxico. Y no porque yo fuera el típico tóxico que creen que, no, porque mis actitudes, al nadie enseñarlos, pues yo hacía muchas cosas que creía que eran positivas y no la eran. Y esto me llevó a una historia muy importante. Yo tenía como 30 y tantos años, acababa de llegar a una gerencia nacional de ventas, estaba en mi mejor momento. Imagínense, a los 35 años, tengo 50. Entonces, a esa edad tienes energía, tienes ganas, tienes de todo. Estás literalmente en tu mejor momento físico, yo creo de empuje. Ahorita ya es otra forma de ver la vida, un poco más de sabiduría. Y esta compañía, obviamente, ser una global, pues recluta, hace una reunión en Miami y nos junta a los mejores líderes del mundo, una competencia tipo Top Gun, pero pues, no tan guapos como los de Top Gun. Pero la idea era entrar en esta dinámica competitiva y ponernos en práctica con coaches y nos iban a entrenar. Y había una gran dinámica, que era la dinámica de hacer una presentación y esta presentación iba a valer muchísimos puntos para nominar al ganador. Como se imaginarán, a mis 35 años yo me quería comer al mundo con esta mentalidad de tiburón. Era totalmente ambicioso, pues yo quería ser el líder del equipo y levanto la mano, me acerco y propongo que quería yo ser un líder del equipo y me dan la responsabilidad. Había una jiribilla, un cambio, como decimos en México, un truco, era que tú no escogías a tu equipo, ¿no? Tu equipo te lo daban. Y cuando uno lo ve en perspectiva, dices, pues así es la vida, nunca escoges a tu equipo, normalmente te toca y tú tienes que trabajar con lo que tienes. Hay gente que lo hace de diferentes maneras, hay gente que yo no comparto que traen a sus equipos, pero normalmente la vida así es. Y dije, bueno, no hay bronca, recibo un equipo un poco collage, ¿no? De un popurrí de todo. Tenía yo desde una persona de 65 años, una señora que era una persona de finanzas, si no me equivoco, no de finanzas, de marketing, que tenía una personalidad que se veía que decías, esta, no, esta tiene su carácter. Y tenía uno que era un introvertido de una planta que se llamaba Paul, que decía, este es un buenazo, ¿no? Y yo lo que hice fue agarrar a la gente como los vi y repartí tareas. Le tocó a cada uno una tarea y para no complicarme le daba yo a las más fáciles a uno. Dije, acá donde yo soy fuerte voy a acomodar. Y yo repartía a ojo de buen cubero, como se dice en México, repartí las cartas. Y lo que les dije es, a ver chicos, voy a dar instrucciones, ¿no? Para comunicación. Y leí las instrucciones claramente y las leí 2 veces por un tema hasta del idioma. Después de ahí asigné tareas, como les dije, los puse como en módulos y de ahí como líder iba a estar yo supervisando tipo Masterchef a cada una de las mesas, iba preguntando si necesitaban algo, yo ayudando y apoyando como buen líder, asesorando y al final yo iba a recibir toda la presentación, la iba a consolidar y la iba a armar, ¿no? Pues bueno, empecé a hacerlo, teníamos un tema de tiempo, como siempre, el tiempo empezó a premiar, yo empecé a presionar, cada quien iba liberando su parte, pero íbamos atrasados y al final
Ya contra el tiempo llegamos a Paul, que era este chico introvertido, que él tenía que hacer la presentación en PowerPoint. Y no manchen, o sea, el tipo no se le daba el PowerPoint. Y dije, en la torre. Y yo como líder, ayudador, le digo la frase más motivante, la que existe, que es, a ver, hazte un ladito, déjame te ayudo, ¿no? Y ese hazte un ladito significa yo me siento y yo lo hago. Lo hice a un lado, hice yo la presentación, no me quedaba de otra, porque si no, no salíamos, terminamos con la lengua en el tiempo. Y bueno, dicho eso, les digo al equipo, oigan, yo presento, porque pues al final pues, yo soy el líder y creo que soy la persona que mejor expone. Yo presenté y sorprendentemente ganamos, ¿no? Y acá hago mi presentación, extraordinaria presentación, la verdad creo que una de las mejores que he hecho, y ganamos, ¿no? Y obviamente como buen líder, lo que hace uno es, ok, si ya tengo la victoria, pues te vas a festejar y das tú, como decimos en México, das tu tanda, ¿no? Y pues me lleva el equipo a tomar y al final de la barra estábamos todo el equipo tomando y al final de la barra estaba Paul sentado en la esquina, me le acerco y le digo, oye Paul, yo siendo un líder incluyente, vente a tomar un trago con nosotros, no estés acá separado, quédate con nosotros o vente a juntar y cuéntanos. Y la verdad se me queda viendo y me dice, oye Mario, no tengo ganas. Y yo insisto, ¿no? Le digo, oye, ven, nos interesa que estés con nosotros. Se me queda viendo y me dice, no, Mario, quiero decirte algo, no voy a ir porque me caes mal, creo que eres un jefe muy tóxico, creo que eres el peor jefe con la persona, o sea, con el peor jefe con el que he trabajado, coordinador, lo que tú quieras, me dice. Y yo me le quedo viendo y le digo, ¿quién sabe qué está tomando, no? O sea, creo que estás equivocado. Le digo, yo entiendo que no te fue bien en la presentación hoy, pero no te sientas así. O sea, no es tu culpa, nos pasa a todos. Yo estoy motivándolo. Y se me queda viendo y me dijo, no, 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 es que fue tu culpa. Y yo, a ver, o sea, ya estás exagerando, le dije. ¿Cómo que fue mi culpa? Ya me estás responsabilizando a mí de tus errores. Y le dije, mira, no estoy de humor y te voy a decir lo que pienso. Uno, te dimos una tarea y no pudiste, no tuviste las habilidades. Yo te ayudé. Y en lugar de que ves que yo te ayudé, lo ves como que yo te hice un daño y te coarté, cosa que no es. Aparte, te estás quejando por cosas que no tienen nada que ver y yo todavía buena onda vengo a invitarte a tomar un trago y todavía me tratas así. Le dices, ¿sabes qué? Lo que pasa es que me tienes envidia y ya, chao, lo dejé ahí, ya X. Al día siguiente iban a dar la calificación de ese concurso y yo sabía que nos había ido bien, pero teníamos la presentación que la habíamos ganado. Me toca a mí ser de los últimos y dije, pues es normal, me van a dar el premio. Y cuando entro a la evaluación, me dicen los que estaban ahí, pues coacheando todo el evento, me dicen, oye Mario, pues mira, los 20 puntos que corresponden a la presentación, pues los ganaste, ¿no? Te llevaste los 20 puntos y eso, pues felicidades, creo que vemos que es una buena presentación. Pero de los otros 80 son 40 de tu equipo de México y 40 de tu equipo de acá, ¿no? De cómo interactuaste como líder. Y le dije, bueno, está bien. Yo ya estaba pensando, este Paul me va a perjudicar, pero bueno. Me dice Mario, de los 40 puntos, te llevaste 3 puntos. ¿Cómo que 3 puntos? Sí, sí, 3 puntos. Dije, pero a ver, ¿de qué se trata? No, no, es que el equipo dice que tú no trabajaste correctamente, no los ayudaste, no los delegaste bien. Y me empiezan a tirar una serie de críticas. En ese momento yo así lo oí. Y ¿saben qué estaba yo pensando? Dije, todos estos me tienen envidia. O sea, la verdad es que me estaban haciendo la cama, nada que ver, o sea, seguro que es porque ganamos, o sea, ¿qué onda con estos? O sea, no están entendiendo que habíamos logrado el resultado y que yo había sido buena onda, porque yo en ningún momento los traté mal. Y para mis adentros ya estaba derrotado. Dije, seguro que el Paul me echó politiquería y ya, X. Dije, bueno, por lo menos los de México los voy a tener bien, porque ahí sí me quieren, tengo tantos años, hemos logrado todos los logros en los últimos 5 años. Y me dice, Mario, tu calificación de México no es de 3, es de 2. Y dije, ¿cómo? ¿Peor me fue en México? Sí. Y lo único que estaba yo pensando es, dije que llegue a México a averiguar quién me echó la calificación para abajo. Para ser honestos, en ese momento yo no estaba evaluando o no quise aceptar mi error, porque cuando te va bien, cuando tienes logros, cuando tienes resultados, tú no analizas tus errores y menos estás abierto a que te cuestionen o a que te incomoden con retroalimentación. Todo lo ves como una crítica, no lo ves como un consejo. Años después, por no haber cambiado mi estilo de desgaste, que ahorita les voy a decir que muchos errores que cometí, eso me llevó al hospital y eso me llevó a que me fracturara. ¿Por qué? Porque
cuando hoy, con la nueva visión, hoy veo que en lugar de repartir tareas, debí haberme preocupado de entender a mi equipo, de entender cuáles eran sus fortalezas, haberlos asignados de una mejor manera, ver quién era bueno en qué y asignarles esos roles, menos como me acomodaban a mí y más como eran sus fortalezas, la delegación. Comunicación no significaba nada más leer las instrucciones, era que ellos entendieran por qué y para qué eran lo que teníamos que hacer, no nada más decir tú tienes que hacer esto y ya está. Supervisión no significa nada más ir, pasar y preguntar, oye, ¿cómo vas? ¿Cómo vas? Y dame un estatus. No es, oye, ¿cómo te ayudo? ¿Quién te ayudo? ¿Qué recursos tienes? ¿Por qué no te ayuda a esta persona? Y obviamente a todo el mundo lo delegué, pero no les delegué porque les quitaba la autoridad. Al final les daba la responsabilidad en teoría, pero no les daba la libertad de tomar decisiones. La última palabra la tuve yo. Yo y concentré todo, quise ser protagónico hasta el final porque yo quise presentar. Y bueno, y al pobre Paul todavía lo coarté porque lo puse ahí en el típico de que yo te ayudo, le hice la tarea, le acabé con su poca o mucha seguridad que tenía y al ser introvertido no funcionó. Entonces yo operé como una persona súper tóxica y así era mi día a día, pero no me daba cuenta. ¿Por qué? Porque tenía resultados. Y eso es importante entenderlo, porque acá el reto no es triunfar. Muchas veces todos ustedes y yo vamos a tener resultados, pero son corto plazo. El problema es incomodarse cuando te va bien. Por eso les dejo esta frase, que la comodidad es muy peligrosa. Y la comodidad no es estar en tu zona de confort porque te va bien, no, es porque estamos seguros, porque nos están saliendo las cosas. Y esta comodidad la decoramos tan lindo que se vuelve una jaula y no queremos salir de ella, no queremos cambiar, no queremos hacer nada diferente, no nos cuestionamos cómo hacerlo diferente y lo llamamos éxito muchas veces. Y acá es cuando es un peligro porque nos estamos desgastando sin aceptarlo, que me lleva a la fractura. Que claro, el sistema les encantamos porque nos desgastamos y muchos que estamos en el mundo corporativo pues estamos reventados, aunque no lo aceptemos, que nos lleva al proceso de la incomodidad, que es donde yo les digo, ok, hagan un alto, incomodémonos, preguntémonos si lo que estamos haciendo funciona o no. Y porque lo incómodo es una máscara que se cae cuando la vida te da golpes, pero las personas más inteligentes o los líderes más exitosos no esperan a que la vida te golpee, te fractures, te pase algo, tengas un problema para que cambies. La mayoría de los líderes inteligentes empiezan a cambiar cuando no lo necesitan, cuando están cómodos, cuando las cosas van bien es cuando empiezan a cambiar. Porque si tú no cambias y mantienes este síndrome de impostor, tienes dos caminos. O sigues fingiendo y te vas a volver mega tóxico a tus 50 años, porque va a llegar un momento que no lo vas a poder mantener, o te empiezas a incomodar y empiezas a cambiar. Ahora, yo cambié de esos a los 40 a los 50, que ahorita yo ya no trabajo para esa compañía, pero durante 10 años empecé a cambiar y de ahí empecé, no solo terminé manejando México en ventas, sino terminé manejando países, equipos más grandes, sigo casado, con mi matrimonio bastante estable, tengo hijos adolescentes, físicamente trato de cuidarme, hago TikTok, tengo más de 1 millón de seguidores en redes sociales, tengo uno de los podcasts más importantes, acabo de escribir mi último libro y acabo de sacarlo a la venta y tengo tiempo para eso y estoy ahorita dando una conferencia con ustedes y pasándola súper bien. ¿Cómo le hace uno? El problema no es cómo lo logras, es cómo haces tanto. Y eso es con una fórmula, incomodándose para poder cambiar con la filosofía que les voy a compartir hoy. Pero esta historia me gusta contarla porque a veces es lo que representa lo que vivimos, ¿no? Es la historia del pollo secreto de la abuela, ¿no? Que creo que incluso es de Colombia. La escuché una vez y me pareció extraordinaria, que había una familia que se juntaba a comer esta receta secreta del pollo y que en la familia era famosa porque la cabeza del pollo iba por fuera de la olla siempre de un ángulo específico colocado porque ese era el mega secreto para que la sopa estuviera tan bueno, ¿no? El pollo. La cosa es que una niña, como buenos niños que no les importa nada, son re incómodos, empezó a preguntar, oye, pero ¿por qué? ¿No? ¿Por qué el pollo va así? ¿Por qué la cabeza del pollo? Y esto lo que generó es que todos en la casa le decían, no, es que eso viene desde la abuela, hija, o sea, así lo hemos hecho siempre, ese es el secreto, no lo cuestionen, ¿no? Y la niña, curiosa, e incómoda, como siempre, va y le pregunta a su abuela, ¿no? Oye, abuelita, pero ¿por qué el pollo? Y la abuelita se empezó a reír, dijo, no, hombre, lo que pasa es que un día no teníamos una olla más grande y pusimos el pollo con con la cabeza afuera. Y el mensaje de esta historia, que se oye inverosímil,
es que muchas veces no cuestionamos las cosas, asumimos y las seguimos haciendo así. Y esto pasa como el pollo de la receta secreta de la abuela, ¿no? Al final creemos que las cosas se han hecho siempre así y así van a mantenerse cuando no cuestionamos y no ajustamos y no cambiamos. Y como líderes podemos pasar de etapas y lo que funcionó en una etapa no va a funcionar en la que sigue y no tienes que estar repitiendo los mismos patrones. Hay que estarse cuestionando todo el tiempo en modelos de negocio, en actitudes con personas, en todo lo que tú quieras. Tienes que estar reinventando todo el tiempo y creciendo. Y por eso lo que hace un líder incómodo, que es lo que debe ser hoy en día, es un líder con otra perspectiva, que cuestiona todo, el status quo, lo que te llevó a un lugar no significa que es lo que te va a llevar a otro lado, lo que se repite o se vuelve trámite. En las compañías existen procesos, miles de procesos que vienen arcaicos, que se siguen repitiendo y son pocos ágiles. Hay que cuestionarlos, hay que cuestionar la forma como hacemos las cosas y las creencias también, porque hay mucha creencia o creencia limitante que se llama, que a veces no las cuestionamos. El dos, un líder incómodo, trabaja menos detrás del personaje y empieza a aceptar su verdadero yo. Dice, ok, yo así soy, no trato de ser esta figura de Instagram que no existe, ¿no? Me acepto minimizo mi ego, trabajo con mis miedos, bajo mis máscaras y empiezo a trabajar más con mi verdadero yo, porque las personas construimos desde donde somos, no desde lo que queremos ser, dejamos de defender y pasamos a pensar en qué necesito para. Y desde cuando tú ya te responsabilizas de saber quién eres y entender no qué haces o qué tienes, sino quién eres, desde ahí es donde uno empieza a crecer en esencia. Y empezar a cambiar también las preguntas, porque las preguntas no es nada más, ¿cómo lo harías? No, las preguntas es qué no voy a seguir tolerando, qué quiero cambiar, qué es lo que no estoy dispuesto a seguir haciendo. Y de ahí, en lugar de culpar al mundo, empiezas a decir, ¿qué he hecho yo? ¿Qué es lo que tengo que cambiar yo? En lugar de decir, mi equipo está desmotivado, que dices, es culpa de mi equipo que ellos estén desmotivados o los responsabilices a ellos, uno tiene que empezar a pensar como líder, ¿qué tengo que hacer yo para que mi equipo se motive? Y entonces trabajar más en la introspección y en el autoliderazgo para que mutes a un mejor líder con un diferente rol. ¿Qué es lo que me lleva a esta frase que les comparto? Que para llegar al siguiente nivel, muchas veces uno se necesita incomodar y no acomodar, ¿no? No hay de otras. Es salirnos de esta zona cómoda, pero no pensando en quemar tu zona de confort, porque eso nadie lo hace. Pero sí empezar a hacer este tipo de escaramuzas, de cuestionamientos, para empezar poco a poco en una mejora continua, que es lo que me lleva a mi sistema, que es la única manera para sostener el nuevo liderazgo. Ya no es detrás de un gran líder, es detrás de un triángulo con tres vértices. Los tres vértices son los que te hacen fuerte, ¿no? Y es la única manera para no fracturarte, que una de ellos, el primer vértice, es volverte lo que yo llamo un líder impactante. Y no se trata de aguantarlo todo. Ya no tenemos que ser estos líderes que aguantamos, ni que soportamos, ni que somos los héroes, ni que lo hacemos todos. Tenemos que entender que un líder hoy, por muy fuerte que sea, va a sumar, pero es uno. Pero la clave es que hoy tienes que buscar como líder en multiplicar. Y para multiplicar, tienes que cambiar tu mentalidad a dejar de pensar solo en recibir, a ser tú el que recibe, ser tú el centro del metaverso, sino a ser un giver, un poquito más un dador y empezar a cambiar tres actitudes importantes. Uno, empezar a dar sin esperar nada a cambio. En lugar de que digas, el equipo se adapta a mí, yo me adapto al equipo. Tengo que entender cuáles son sus fortalezas. Yo bajo, yo ayudo, yo propongo, yo doy. Muchas veces vivimos en el desgaste de recibir, de queremos que todo el mundo haga lo que queremos y que trabajan para nosotros. Cuando hoy el rol es un poco diferente, la gente no te va a dejar si tú les estás dando valor, que eso pasa hasta en las redes sociales. Todo el mundo cree que sube fotos de sus cosas y a la gente no les importa sus cosas. La gente que es exitosa en redes sociales es porque agrega valor, o sea, da cosas que las personas necesitan, no lo que ellos quieren presumir. Desde ese cambio de óptica en el liderazgo es lo que te hace ser diferente. De ahí te lleva a una segunda etapa, que para mí es una actitud que hoy todos los líderes tenemos que tener, que es un poco de educación continua. Para eso tienes que estar desde una posición de querer tu yo, de aceptar tus logros, para que empieces a construir qué necesitas. Hoy en día necesitas superpoderes diferentes. Hoy, yo a mis 41 años me metí a estudiar e-commerce, ¿no? Como en esta etapa nueva mía, y hoy tengo mucha fuerza en redes sociales. ¿Pero por qué? Porque empecé a decir que necesito para.
Cuando empiezas a decir qué necesito, empiezas a buscar realmente oportunidades, y entras en esta etapa de educación continua, que todo el tiempo estás aprendiendo, no todo el tiempo estás esperando a recibir o crees que es lo peor, que el líder lo sabe todo. El líder es el que menos sabe. Hoy en día tenemos que ser todo el tiempo en modo aprendiz y escuchar. Y como tercer punto es que como líder todo el tiempo tienes que estar haciendo preguntas y preguntas para tu equipo, y incomodarte y no acomodarte. Cuando la gente escucha la palabra ser un líder incómodo, todo el mundo cree que te vuelves tóxico, pero no es así. Lo que sucede es que tú retas y te retan y te retas. Cuando tú empiezas a retar, empiezas a construir, empiezas a crecer, pero no va a suceder sentado pensando que ya lo logramos. Dicho eso, entra la segunda etapa del vértice, que es equipos de leyenda, que es cuando yo digo que hoy el concepto es ser un líder más débil con un equipo mucho más fuerte. En lugar de ser el gran héroe como líder, decir, no, yo tengo que rodear y reclutar talento que me superen, que tengan poderes mejores que los míos. Y eso implica que tienes que cambiar uno de las personas con las que te rodeas, ¿no? Son gente que todo el mundo hoy busca rodearse con sus familiares, con sus amigos, con la gente que me dice que sí a todo, porque hoy como líder no me gusta que me cuestionen, porque estoy defendiendo mi ego, mi inseguridad. Cuando esto sucede, en lugar de crecer, decreces, porque no estás en un entorno que te reten o en un entorno competitivo. Los entornos, al enfocarte en desarrollar personas, se construye un entorno que todo el mundo quiere crecer. Pero eso no lo vas a lograr con gente que te complazca, gente que te acomode o gente que no te lleve a ningún lado. Necesitas rodearte de gente que te incomode. ¿Qué pasa? Que muchas veces estas gentes que empiezan a decir cosas son difíciles de manejar, sí, pero ese es el rol. El rol de líder no es rodearte de sí señores o sí señoras. Y dos, tienes que empezar a ver que tus negocios, tus equipos son como un cuerpo de un ser humano, no un músculo. Todo el mundo creemos que, yo soy el gato y el bíceps y tengo que ser súper fuerte. Sí, pero cuando estás en cargo de un equipo no es que tu bíceps derecho sea el más fuerte, no. Tienes que ser súper balanceado, tiene que ser un cuerpo que tiene todo parejo. Y para eso tienes que rodearte de gente y de otros músculos igual de fuertes. Si en un momento dado tienes algo débil, tienes que trabajar en eso o contratar a alguien que te complemente. Y eso es claro, porque no puedes tener un equipo o un negocio que solo haga ventas. Tienes que tener finanzas, porque si no el balance te va a ir en descuentos, todo el dinero. Al final, el balance es el que te lleva al éxito. Y como tercera opción, como tercer, perdón, vértice, está planear. Y planear con poder, que lo llamo yo, que es la planeación. Mucha gente cree que es para complicada y sofisticada, y yo no lo veo así. Yo les digo que la planeación no es para tener control hoy en estos días, la planeación es para poder soltar. Cuando tú planeas bien, sabes qué no tienes que hacer tú, sabes en dónde generas impacto y en dónde no, qué sí genera un cambio y qué no genera un cambio. Y ahí es donde uno tiene que enfocar sus esfuerzos. Tú como líder ya no tienes que hacer todo, no debes hacer todo, debes hacer lo que te corresponde y lo que genere más impacto para ti, para tu equipo y para tu negocio. Y hay otras personas que tienen que hacer otros roles. Y eso yo lo llamo building blocks. Muy largo el tema como para explicarlo en una conferencia rapidilla. Pero lo que sí les quiero decir es que estas actividades yo las estructuro de esta manera, ¿no? El primer concepto es págate a ti primero. Este es un concepto que leí alguna vez de Roberto Kiyosaki en un término financiero que dice que cuando recibas dinero, lo primero que haces es separas lo que quieres invertir o ahorrar y lo guardas. Y el resto del dinero es con lo que sobrevives y te acomodas, ¿no? Lo que te dice es, ok, al separar eso, ya no lo tocas y lo otro realmente te lo distribuyes como buenamente puedes y logras sobrevivir. Lo mismo pasa con el tiempo. El tiempo para mí es más valioso incluso que el dinero. Entonces, lo que hago yo con el tiempo es que yo asigno algunos bloques de horas al día que son inamovibles, innegociables y no lo cambio por nada. Para estas actividades que yo llamo building blocks o que son actividades de poder que me hacen la diferencia en mi día, en mis resultados, en mi negocio, en mis equipos. Y no las negocio. Todo lo demás lo distribuyo y de ahí lo ajusto. Después, esta duele y duele mucho, pero es aprender a decir que no, ¿no? Hay que aprender a poner límites, límites a clientes. Es que siempre hay, no es que el cliente no entiende, el cliente sí entiende si se lo sabes decir. Es que no hay manera, sí hay manera. Hay que dejar de pensar
que no se puede y empezar a pensar en cómo sí se puede, ¿no? Pero si uno no pone límites y tú no controlas tu agenda te controla a ti. Y este era un claro ejemplo, por lo menos cuando hablamos de ser tóxicos, ¿no? O sea, tienes a tu equipo trabajando hasta las 11 de la noche. Sí, invitas pizzas, tortas, hasta los llevas a tomar un trago de vez en cuando. Pero eso no quita que la gente se quiera ir temprano todos los días. O sea, está bien una vez, pero cuando es constante es porque tú no tienes un manejo adecuado de tus prioridades, de tu agenda y de tu planeación. Y por mucho que invites cosas, termina siendo tóxico, porque la mayoría de la gente lo que quieren es tener un poco de vida y se los estás quitando, aunque seas buena onda. Y lo tercero que tenemos que entender que los fuegos se apagan, ¿no? Y es un desgaste estar apagando fuegos, y no eres bombero, ¿no? En cambio, los sistemas y las vitaminas es lo que previene muchas veces los desgastes. Si no tienes una planeación, vas a vivir tú desgastado, tu equipo desgastado y vas a estar siendo reactivo y no respondiendo. Dicho eso, con eso cerramos en el vértice del triángulo, que es entender que tienes que cambiar tu rol de un rol a más un giver, más de un mentor, más de una persona que forma y transforma equipos y más que tú el gran héroe o la gran heroína. Dos, entender que el equipo es lo más importante, juntarte con gente que tiene talento, gente incómoda, gente que no son fáciles de manejar, pero son líderes. Y entonces, en lugar de tener un aparado de un gran líder con un equipo que te diga que sí a todo, vas a tener que ser un facilitador de un equipo de grandes líderes. Y como tercero, tener una planeación de poder que te lleve a otro nivel para que ese equipo de leyenda sepa cómo jugar, cuándo jugar y dónde jugar. Con eso quiero que sepan que al final el dolor ignorado cuando uno está liderando a cargo de equipos o cualquier rol, si no lo atiendes a tiempo, te termina fracturando y pasándote un costo altísimo, ¿no? Y como les dije en un principio, no lo piensen solo en físico. Físico, la vida te da un zapatazo y te dice, reacciona, pero a veces vamos perdiendo cosas en la vida, que eso me lleva a que hagan esta reflexión. ¿Qué llamamos éxito? ¿No? Muchas veces hoy está de moda el tema de éxito, que yo creo que es muy subjetivo y cada quien tiene su éxito personal, pero casi todos llamamos éxito más ventas, más resultados, más premios, más cosas, más. Pero todos estos máses al final terminan siendo igual menos vida. ¿Ok? Y ese es el precio que terminamos pagando. Y quiero que evalúen y que piensen esto, ¿qué estás perdiendo mientras perseguimos ese éxito? Salud, familia, tiempo, cosas que ya después no regresan. Ese es el costo que terminamos pagando. Y como mensaje final les quiero decir que el éxito sin presencia es traición disfrazada. Hoy tristemente todo el mundo busca el éxito, pero no entendemos que al final lo que tenemos que tener es felicidad y la felicidad es la combinación de tener el éxito, pero tener con quién compartirlo. ¿De qué sirve tener el éxito si no tienes con quién compartirlo? Si tú llegas a esa casa hermosa y estás en una silla de ruedas porque estás reventado, reventada, abandonado porque ya no tienes hijos, que ya no te van a volver a buscar, y tienen uno que entender que las personas que están a tu alrededor, que te quieren, no te necesitan perfecto ni perfecta. Normalmente nos necesitan presente. Y con eso les dejo el último mensaje. Prefiero vivir siempre incómodo que cómodo traicionándome. Y les comparto este mensaje final que es ser incómodos en el nuevo liderazgo. Y les dejo un QR también por si están interesados. Acabo de sacar mi libro a la venta. Hoy estamos en el top de ventas en México, al menos. Si lo quieren escanear, está en oferta en Kindle. Y ahí hablo de todo esto que les platiqué hoy a súper detalle. Muchísimas gracias por el día de hoy, por darme la oportunidad de presentarles y de acompañarles el día de hoy. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, Mario. Realmente un tema bastante interesante y, como decías, del no estar siempre acomodado. Hay que tratar de desacomodarse para encontrar otras, otras fortalezas, más que nada, como líderes que somos. Correcto. Gracias, Mario. Un Muchísimas placer. gracias. Igualmente.